Eugenio Semino es el defensor de la tercera edad. Eugenio, vamos a ver si lo tenemos en línea. Te saluda Héctor Ranaletti, Jorge Coco Flores de T5 Satelital. Muy buenos días, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Para nosotros también, gracias por la amabilidad de siempre, por la Al contrario. cortesía también de atendernos. Pero nos convoca nuevamente este tema que es un poco, se podría decir para el jubilado un poco extraño, ¿no? Porque estaba acostumbrado de una manera y ahora parece que las cuestiones cambian para los jubilados con respecto a los saberes. Pero la pregunta que nosotros queremos hacer es, aclaramos el tema, pero ¿termina perdiendo el jubilado, empata o acompaña o gana? ¿Cómo es, Eugenio? Bueno, empezando por el final, el jubilado viene perdiendo sistemáticamente a través de las administraciones. Su situación es cada vez más grave. Hoy un haber de 200 o 200 y pico de 1.000 pesos implica nada, un tercio de la cobertura de su canasta de necesidades básicas. Y me parece que en términos futboleros sigue perdiendo por goleada el jubilado y la economía se sigue ajustando sobre la vida de los jubilados y las personas con discapacidad. 8 millones de argentinas y argentinos, ¿no? Es decir, cambian a veces las administraciones, pero la política de ajuste, de ahorro, entre comillas, de jubilaciones y pensiones continúa. ¿Qué hemos conocido durante estos días y esta confusión que ha generado al respecto? Ahí hay un cuadro, creo, en pantalla Sí, que da el resultado final. Recordemos que hasta ahora jubilaciones y pensiones se venían reajustando trimestralmente por una fórmula desastrosa porque nunca contempló el factor inflación en términos de la movilidad. Por eso, fijémonos, por ejemplo, los resultados de lo que ya está cerrado como periodo en el 2023 con otra administración, inclusive en el ujú, país. sí, El reajuste de jubilaciones y pensiones, con bono incluido, fue 140%, inflación general, nivel general 211%, e insumos de mucho peso en la canasta del jubilado, como medicamentos 300%. En este año vamos a tener un acumulado de inflación hasta incluido marzo, suponiendo que marzo tiene un índice de inflación similar al de febrero, vamos a estar prácticamente en un acumulado de 75 puntos y lo que se reajustó el 1 de marzo por ley de movilidad fueron 27 puntos. claro. Lo que se venía proponiendo desde la nueva administración, hace 2 meses prácticamente, cambiar esa fórmula e incluir como pauta de reajuste el IPC. ¿Qué es el IPC? Es precio consumidor, es la inflación nivel general. Claro. Bien, esto pasó al Congreso, volvió, hubo una etapa donde no se habló de esto y se habló de otras cuestiones, de otras leyes y demás, y finalmente el día viernes se estaba tratando en comisión, así se había publicado y demás, un dictamen para generar una nueva ley que reemplazara a esta ley que había dado estos resultados. Había consenso en cuanto a aplicar IPC, es decir, precios consumidor como pauta de reajuste, y había disensos en términos de lo que se llama el factor empalme, es decir, la suma extra para tratar de compensar un poco de lo que se había perdido en este trimestre, ahora ya cuatrimestre con marzo incluido. Sí, Pero bueno, sorpresivamente apareció un comunicado de presidencia a última hora de la tarde diciendo que esto se iba a dar directamente a través de un decreto. Y señalaba que se iba a reconocer IPC, que eso estaban todos de acuerdo, ujú, a partir del 1 de abril,
y una suma extra de compensación de factor empalme o como se llama. Sí. No decía cuál era esa suma, por lo cual el ministro de Interior, el ministro Franco, salió a explicarlo y dijo que era IPC y el 12,5%. Creo que el domingo a la noche, yo no miro programas en general, pero me enteré que el ministro de Economía ratificó esto en un reportaje que se le hizo en medio nacional. Bueno, hasta ahí la historia. Nos levantamos, algunos nos levantamos tempranito, a las 5 de la mañana de ayer se publicó el decreto 174 que decía otra cosa distinta a lo que se había dicho hasta el domingo a la noche. Ujú. ¿Qué dice el decreto? Que obviamente está vigente. Dice que se aplica IPC a partir del 1 de julio, que se va a tomar como referencia para ese reajuste de julio lo que tiene que ver con precios consumidor del mes de mayo, que en el mes de abril y el mes de mayo se va a dar una suma extra que iba a fijar el propio Ejecutivo a cuenta de lo que va a ser el reajuste por inflación de la ley que sigue vigente el mes de junio. Vale decir que, y explica que si la suma de esa parte extra que se da Sí. en abril y mayo supera lo que es el reajuste de ley de movilidad de junio, no va a perder plata el jubilado, pero si no, se le va a descontar de lo que correspondería en ese mes lo que se le dio de adelanto. Es decir, si hay un adelanto del 12,5, como ya lo conocemos para abril, y otro igual, no está fijado, pero otro igual para el ejemplo de 12,5, es decir, 25 puntos, y en junio hay 30 puntos de reajuste por ley de movilidad, Ujú. se le va a dar la diferencia, lo que queda, 5. Y aclara que si ese acumulado es más que lo que da la inflación, va a quedar en cero, no es que le van a descontar Claro. el haber de junio. Eu- Hasta ahí sí. la historia. Sí, sí. Eugenio, pero Luego, sí. el gran problema es que es por el IPC, por el índice de la canasta básica. El problema es que en la República Argentina ese índice últimamente ha quedado muy por debajo cuando en servicios te aumentan el 300, el 400% y después los remedios. También tenemos que hablar de que cuando te viene un aumento, te viene un aumento del 200% de los remedios y sabemos perfectamente que los jubilados el 50% de sus sueldos van para remedios. Entonces, si se va a ajustar solamente por el índice de la canasta básica, el jubilado va a seguir perdiendo. Bueno, esa es la idea. A ver, eh, explicamos tal cual lo que señalas. Había una contradicción que ayer a la mañana, es decir, uno en general en los Estados de Derecho sigue los decretos o las normas publicadas o en vigencia. Sí. Ya había una contradicción, es decir, si hay una norma como es la ley de movilidad que fue muy mala, bueno, está el Congreso funcionando, Ujú. puede derogarse y hacer otra. Claro. Si no, es volver a lo que había hecho Alberto Fernández y suspendió la norma porque había sido mala y fue un desastre también. Entonces, lo que estamos viendo es que al otro día, bueno, ayer Adorni dice, no, vamos a hacer IPC a partir del 1 de abril, se va a dar el de febrero y lo mismo va a pasar en mayo. Qué bárbaro. Eh, de hecho, eh, pero bien, el resultado de esto es lo siguiente, que es lo que le interesa al jubilado. Sí, Estas cosas las podemos describir los que tenemos la panza llena, el jubilado tiene que vivir todos los días. seguro. Los jubilados de haberes mínimos, que son la gran mayoría, más de 5 millones, están cobrando al día de hoy lo que ahí se publicaba en pantalla.
135.000 pesos, yo hago números redondos, Sí, sí, sí. se van a ir a 170.000 pesos, más el bono, que ya había sido ratificado por una resolución anterior de 70.000 pesos, es decir, el mismo valor de lo que se pagó en marzo. Sí. Con eso llegan a 235.000 pesos, insisto, números redondos, 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos. Bueno, llegan a 235.000 pesos, cobran en más 30.000 pesos, Sí. es decir, 1.000 pesos por día. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Eh, no pueden comprar medio yogur de 190 gramos, digo, como ejemplo de lo elemental. Y vos ibas a rubros como medicamentos. La canasta del jubilado, que contiene la metodología, obviamente la metodología INDEC, solo que hace hincapié en determinados insumos que tienen mucho peso en la canasta del jubilado. Uno de ellos, medicamentos y también todo lo que hace a elementos de farmacia. Sí. Es decir, que también el jubilado necesita y usa. Ujú. Pero también pondera vivienda, que es otro de los dramas que tiene el jubilado, sobre todo en las grandes ciudades. Totalmente. Entonces, esa canasta que se conoció hace 10 días dio 685.000 pesos con gastos de vivienda, por lo cual 230.000, estamos hablando de nada, estamos hablando de un tercio de la canasta de necesidades básicas. Vos referías a medicamentos, mencionábamos 2023, en el año, y esto es INDEC, medicamentos, un aumento del 300%. En lo que va de este año, 113%. Sí. Y hay algo más explicativo, y ahora te cuento qué pasa en lo diario, en lo que trabajamos cara a cara con la situación. Sí. Cayó el consumo de medicamentos, que es una demanda que debiera ser inelástica, cayó el 43% esa demanda. Ujú. Sí. Y en la vida diaria, ¿qué vemos? Ya desde hace mucho tiempo, por eso catalogamos a esto de crisis humanitaria, la situación de jubilados, pensionados y personas con discapacidad, que es el jubilado ya no consume el medicamento en términos de dosis conforme lo que le prescribe su médico, sino que se determina él mismo las dosis a partir de lo que puede comprar, a Sí. partir de lo que tiene en el bolsillo. Y Un ese disparate. es un gran problema que lamentablemente van a tener que empezar a vivir los jubilados con esta cuestión. Eugenio, con esto vamos cerrando un poco, ¿Cómo no? muy claro todo, Eugenio. ¿Van a hacer algún tipo de presentación desde la Defensoría de la Tercera Edad con respecto a esta cuestión? Mirá, teníamos muy claro, y bueno, yo hablé con el abogado que nos acompaña en estas presentaciones, el constitucionalista, el doctor Andrés Gil Domínguez. Ujú. Habíamos visto el tema anterior a esta aparición del decreto y demás. Lo que habíamos planteado, íbamos a ir por un amparo colectivo, que se hacía incompatible reajustar directamente por un decreto estando la ley vigente. Claro. Eh, Ahí había una colisión muy fuerte. Ahora, la situación sigue cambiando y va a seguir cambiando en estas próximas horas, porque vos fijate que todo esto que cuento, que se cambió y se dijo, ahora pagamos IPC a pesar de lo que dice el decreto, no se habían dado cuenta que había un decreto de este mismo Poder Ejecutivo, el 268, que fijaba un tope para las mínimas de 204.000 y pico, 205.000 pesos, que si no lo quitaban, no podían dar todo esto que habían dicho a la mañana que daban, a la tarde de ayer, Qué bárbaro. por publicaciones y por cuestiones que han trascendido, derogaron ese decreto. Vos te das cuenta de una improvisación con gente que se está muriendo de hambre Sí. realmente muy grave. ¿Qué va a pasar Sí. ahora? Exacto. Tenemos que ver si esto es convalidado por el Congreso de la Nación. Yo
sé que hay estoy fuera del mundo de la política, no entiendo nada salvo lo que me dicen. Yo atiendo gente, pero hay un fuerte discusión, debate y demás Sí. eh, en el legislativo y en el ejecutivo sobre este tema. Vamos a ver, porque puede haber una ley que convalide esto, en cuyo caso cualquier acción judicial no tiene sentido, Sí. o pueden seguir este tipo de situaciones y ahí sí, los primeros días de abril vamos a decidir la presentación judicial, ¿no? Correcto, Eugenio, muy claro como siempre. Gracias por el tiempo y vamos a estar a la expectativa de lo que ocurra, pero desde ya que el jubilado lamentablemente va a seguir perdiendo.